Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema, vamos a ir un paso más hacia adelante. Como ya dijimos hace unos días atrás, que vamos a ir avanzando y profundizando un poco más. El día de hoy, el tema se llama los ministerios, para nosotros poder conocer un poco más acerca de lo que son los ministerios, los dones y ese tipo de cosas. Y como siempre vamos a ir viendo las ilustraciones bíblicas que hay con respecto a eso. Bien, vamos de una vez a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, del 5 al 11. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Dice, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Como estábamos hablando el día pasado, podemos ver ministerios diferentes, podemos ver iglesias diferentes, pero el Dios que le servimos es el mismo. Dice el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es El mismo. pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada quien que tenga un ministerio le saca provecho a los dones que Dios le dio de su parte. Por eso nosotros vemos que en tal iglesia hacen esto, o que fulano opera de esta forma, que Chiqui predica, que fulano ora, que Perencejo limpia la iglesia, que fulano hace una picadera para la iglesia. Entonces cada quien tiene un ministerio donde se sienta más cómodo. No es que yo le diga, no, tú tienes que ser pastor. Y si a usted no le gusta el pastorado, usted no le nace y usted no tiene la facilidad de expresión, entonces ese ministerio no es suyo. Dios te cría, mío. Entonces, seguimos leyendo. Dice el 8. Un poquito para allá. Bien. Porque a este es dada por el Espíritu. ¿De qué Espíritu se refiere? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A uno le es dada palabra de sabiduría, como para ser maestro. A otro es dada palabra de ciencia, como de cosas ocultas, de lo que tú viviste en tu pasado, de cosas que pueden ayudarte a tú desenvolverte el día de hoy en tu vida, porque si ustedes no sabían, el asunto espiritual es el siguiente. Cuando se habla de palabras de ciencia, vamos a ir desglosando un poco más. Cuando se habla de palabras de ciencia, es por ejemplo, usted tuvo un problema espiritual cuando niño, y usted el día de hoy tiene una frustración que usted no sabe de dónde vino, ni cómo le vino, ni por qué algunas actitudes que usted tiene. Entonces ahí viene la palabra de ciencia. Viene alguien, un profeta, viene un ministro de parte de Dios, alguien que tenga ese ministerio, y le dice, mira, cuando tú fuiste niño pasó esto, esto y esto y esto. Tú tienes que perdonar, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces tú entiendes qué fue lo que pasó y por qué está pasando lo que está pasando hoy. Cuando usted renuncia a eso, entiende las cosas como pasaron, se aferra a Dios de esa parte, entonces su vida empieza a cambiar. Para eso son las palabras de ciencia, para poder desarticular alguna maquinación del enemigo oculta, tanto en su vida como en la vida de sus familiares. A veces hay cosas que hicieron en nuestro pasado, como dijimos el día pasado, que leímos en la Biblia, de que la maldad visita a los padres, a los hijos, a la tercera y cuarta generación. Asimismo, muchas veces nosotros encontramos a alguien con una palabra de ciencia y dice, no, porque tu abuelo hizo tal y tal cosa, y eso es lo que tú estás padeciendo hoy. Es un asunto de guerra espiritual. Usted renuncia a eso, entonces usted empieza a desligarse y a desatarse de ese problema. Amén. Bien, seguimos. Dice, quedamos en el 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu es el que le da a uno mayor fe que a otro. Por eso usted ve que hay gente que dice, no, yo voy a tener esto, y tienen una fe mayor que otro. Por eso fue Dios que se lo dio. La fe
nosotros podemos lograr que se aumente, pero hay personas que vienen con la fe de fábrica. Hay gente que ni siquiera buscan de Dios y usted dice, no, pero fulano tiene una fe terrible porque mira, vino y oró por fulano, o pasó esto, o decía que le iba a pasar aquello, y las cosas suceden. Porque según la palabra de Dios, la fe hace que las cosas sucedan, aun cuando no hay posibilidad de que sean. La fe es lo que fabrica a lo posible lo que alguien puede ver imposible. Entonces dice, a otros y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Hay personas que tienen don de sanidad, que aunque no estén sirviendo en un ministerio, van y oran por un enfermo, y el enfermo es. Usted le dice, no, mira, fulano, me está pasando esto. Ok, pues mira, a ver, tómate esto y yo voy a orar para que Dios trabaje. Y no es un pastor, no es un sacerdote, no es un ministro, no es un profeta. Es simplemente una persona que ya el Señor le entregó ese don. Y de esa persona pasarte la mano y hablarte de ese problema, ya tú empiezas a sentir una sanidad. Porque el don está en esa persona. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sí. Entonces dice el 10, a otro el hacer milagros. Los milagros no se crean. Por eso hay muchas veces que nosotros vemos ahora en lo que se utiliza en las redes sociales, que pasan milagros y cosas, y muchas veces son hasta mentiras. Porque no todo el mundo tiene todos los dones. Si usted predica bonito, no quiere decir que usted va a subir una gente, un paralítico encima de un altar, y esa persona va a salir caminando. A veces crean eso y hacen una película de eso como para venderse. Porque no todo el mundo tiene el don de los milagros. Usted ve los dones de sanidades, lo tienen personas, incluso que, como le digo ahorita, que ni siquiera son nada en la iglesia, sin embargo tienen eso ya por dentro. Desde pequeño, usted ve que se le va desarrollando el don de hacer milagros, o el don de la sanidad. Dice a otros, profecía. La profecía, este es un punto que lo quiero resaltar. El don profético, hay mucha gente que nace con el don profético. Ahora, el don profético es uno de los dones más ultrajados del Evangelio, y es uno de los dones más mal usados por el enemigo. Cuando hay personas que tienen el don profético, nosotros en el país de nosotros, no sé en los otros países de América Latina, pero en el país de nosotros decimos que tiene el cerebro abierto, porque puede ver en lo espiritual y puede escuchar voces en lo espiritual. Entonces, puede navegar en los dos mundos, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Si el enemigo lo agarró, le monta un altar y lo convierte en un hechicero. Pero si Dios lo agarró, entonces si esa persona decide involucrarse en la cosa de Dios, entonces Dios empieza a hacer milagros, a hacer prodigios, a ayudar gente a través de esa persona. Esos son los profetas de oficio, como lo conocemos, que bíblicamente vemos la vida de Elías, vemos la vida de cuántos profetas nosotros vemos ahí. Y vemos que todos tuvieron una vida diferente. O sea, no hay un marco específico para nosotros decir los profetas son así, así. Sí, porque todos los profetas tuvieron situaciones, visiones, vestiduras diferentes, vivieron de forma distinta. Unos estuvieron en el palacio, otros estuvieron en el monte. Pero lo que sí se sabe es que el profeta es una persona diferente a todo el mundo. Los profetas, la mayoría que son profetas delegados por el Señor, casi siempre van en contra de la corriente y son personas distintas a todos. Son personas que aciertan cuando dicen, son personas que cuando sueltan una palabra hasta la tierra tiembla, porque son profetas de oficio que Dios lo nombró. Ahora, cuando el enemigo lo usa, entonces ahí se convierte en un problema, porque viene trayéndole problemas a nivel generacional por el tema de la idolatría. Quitan a Dios para poner otro asunto. Seguimos. A otra profecía, a otro discernimiento de espíritu, lo que estábamos hablando el día pasado, que debemos de aprender a discernir los espíritus. Usted puede más o menos discernir después del conocimiento, pero hay unas personas que aunque no sepan, llegan a un lugar y dicen, este ambiente está pesado aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y no es que esa persona sea pastor, ni que sea brujo, ni que sea nada de eso, ni sacerdote. Te lo estoy poniendo de un lado y del otro. Hay personas que no son nada de eso
y llegan a un lugar y hacen así como que se les grifa la piel y dicen, aquí esto no está bueno. O llegan a un lugar y dicen, wow, cuánta paz hay aquí, esto sí se siente bien, aquí hay ángeles en este sitio. Porque pueden discernir los espíritus. A ese tipo de personas es difícil engañarlo. Para engañarlo tiene que ser una persona de confianza de cerca. Pero si es un extraño, es difícil que lo engañe, porque pueden discernir. Ahora, porque yo digo que una persona, un familiar o alguien lo puede engañar fácil, porque los sentimientos se van siempre por encima de los dones. Por eso los profetas, como estaba diciendo, muchos de los profetas se apartaron y se convirtieron en personas diferentes para no mezclar su sentimiento con su ministerio. Porque los sentimientos son jodones, los sentimientos te engañan. Si tú tienes un hermano, un tío, un primo que tiene malas intenciones contigo, es difícil que tú lo veas porque tú lo quieres por ser tu familia y tiene tu sangre. Por eso muchas veces las personas con discernimiento de espíritu, aunque usted vea que sepan mucho y que vean mucho, a veces un familiar viene y le da ¡pum!, que lo deja como un pollo brincando. Seguimos. A otros diversos géneros de lengua. Ustedes saben lo que son géneros de lengua. Son lenguas angelicales, son formas de la persona comunicarse directamente con el mundo espiritual. Muchos no lo entienden, otros sí saben lo que están diciendo. A otro, interpretación de lenguas. Eso es uno de los ministerios por los cuales yo más oro que resurjan en estos tiempos. Porque hay muchísima gente diciendo Rambo saca la bazooka, quema la hoja seca, y no están diciendo nada, ni ellos mismos saben lo que están diciendo, y no saben ni siquiera si le están echando una maldición a la iglesia. Y la iglesia dice amén porque lo estoy yendo hablando en lengua. Pero en lengua también hablan en los altares de hechicería, porque son lenguas del mundo espiritual. Ahora, si no hay una persona que pueda discernir las lenguas en la congregación, entonces esa lengua no se debiera de hablar en la congregación. ¿Por qué? Porque si no hay un discernimiento, usted no sabe lo que se está diciendo, y usted no sabe si está maldiciendo el altar o maldiciendo la misma congregación y dejándole una maldición a la congregación. Ahora, cuando hay una persona que tiene ese don de interpretación de lengua y viene una persona y dice dice, ¿ves? Llama al pastor Pérez, a ese hombre de ese hombre está maldiciendo la iglesia. Entonces, ese es el don de interpretación. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día es muy escaso ese. Así como hay muy pocos que hablan en lenguas reales. Muchos lo hacen para emocionar a la gente. Porque hoy en día vemos mucho en todos los, no solo en la iglesia, en todos los ambientes de la vida, la motivación es lo que la gente anda buscando. Donde te motivan, donde te prendan, te den ánimo, esto, lo otro. Entonces, la mayoría de evangelistas lo que se han encargado, desde los 2000 bajitos, se han encargado de que la iglesia reciba emociones y no poder de Dios, sino que la iglesia se emocione y por eso la iglesia ceda a lo que quieren ministrar desde el altar. Seguimos. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay personas que tienen el grupo de dones juntos en una sola persona y se mueven en una cosa y se mueven en la otra. Por eso es como a Dios le plazca. Eso no es un asunto que yo digo, no, yo me lo voy a ganar con Dios. No, hay un precio que hay que pagar, pero la mayoría de veces es porque a Dios le place ponerle los dones a la persona, porque sabe que la persona lo va a usar adecuadamente. Y si usted tiene alguno de los dones que hemos hablado aquí y usted quiere que de forma secreta nosotros lo hablemos y empecemos a manejar esos dones para que Dios se encargue de esos dones y le saque el mejor uso, lo podemos hacer. Si usted ahí sentado no tiene que levantar la mano ni decir yo, pero si alguno de ustedes siente que tiene alguno de esos dones, quiere que Dios lo use, podemos empezar a prepararlo. Gracias al Señor, por la misericordia de Él, nosotros nos movemos en la mayoría de esos dones. Tengo a mi esposa y a mi hijo de testigo que me conocen cómo el Señor fluye a través de mí. Usted no me ve a mí haciendo aquí cosas
que cuando me invitan a una iglesia me va a ver haciéndola, porque ustedes en estos temas son como bebés. Yo tengo que irlo instruyendo poco a poco a que ustedes vayan sabiendo las cosas primero, y no vengo como viene mucha gente voceando y esto y lo otro, y no, yo no quiero que ustedes se emocionen, yo quiero que ustedes aprendan y digan, mira, el loco se tomó su tiempo de enseñarnos a nosotros esto y enseñarnos aquello. Amén. Y cuando empecemos a fluir en los dones que ustedes tienen, porque todos aquí tienen dones, entonces ustedes se sientan agradecidos de Dios, porque se está haciendo la voluntad de Dios. Seguimos, vamos a ir a 2 Corintios 5. Un poquito de agua, por favor. 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando usted viene a Cristo, usted empieza a pensar diferente, a actuar diferente, a hacer cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya desde que empezamos con estas enseñanzas, hay cosas que tú las vas a hacer que eran normales que tú las hacías, y ahora tú dices como, espérate, déjame yo analizarlo un poco. Poco a poco vamos a ir haciendo el switch, porque así como yo lo voy llevando suave, así mismo suave su cerebro va a ir y su corazón va a ir cambiando. Y hay cosas que usted va a hacer, no, pero no puedo decir esto porque yo decía esto antes, pero eso no me conviene a mí. Entonces vamos a ir cambiando eso. Entonces usted se va a ir convirtiendo en una nueva criatura. No es que usted diga, si usaba pantalón ya va a usar falda. No, eso no tiene que ver con eso. Eso son otras cosas. Que si usted se pone una cadena ya no se la va a poner. No, eso es otra cosa. Yo no predico eso. Yo predico actitud y corazón. Porque eso es lo que Dios cambia en uno. Que uno empieza a tener una actitud diferente en cuanto a las cosas de Dios. Empieza a tener sentimientos diferentes contra la gente, a favor de la gente o del mismo evangelio. Amén. Entonces seguimos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Lo que hablamos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue reconciliar al hombre con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el principio, hubo un divorcio del hombre con Dios. Y todo lo que pasó en el Viejo Testamento fue Dios tratando de reconciliar al hombre con él. Pero el hombre volvía y caía. Se levantaba un grupo, pero el otro grupo iba y se iba a adorar a otros dioses. Levantaba un grupo en esto y otro iba por causa de un rey o por causa de un profeta y se desviaban. ¿Qué sucede? Que cuando Cristo viene ya no hubo esa distancia entre Dios y el hombre, porque el hombre ahora, a partir del sacrificio de Cristo, se reconcilió ya perpetuamente con el hombre. No hay que hacer un sacrificio, no hay que ir a hacer esto, ni pagar aquello, ni irse de rodillas a pie hasta Washington, sino que te invoque el nombre de Cristo y entonces usted recibe el perdón de Dios y recibe que lo inscriban en el nombre de la vida solamente con pedirlo, solamente con usted quererlo y tener una actitud de corazón delante del Señor. Amén. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros, lo que yo siempre le digo, el primer ministerio que hay, de los 5 ministerios que fluyen más frecuente en la iglesia, el primer ministerio es el ministerio evangelista. ¿Cómo usted evangeliza? Usted diciendo lo que Dios está haciendo en usted. No necesariamente tiene que ser, no, porque mira, porque Pablo hizo, porque el rey David, porque el profeta fulano. No necesariamente usted tiene que saberse la Biblia para usted hablarle a otra persona de Cristo. Usted siempre puede hablar del amor de Dios, porque Dios ha tenido muchísimo amor y misericordia con nosotros. Una vez yo tuve una situación muy fuerte en mi vida y yo le pedía, Señor, justicia, y me metí en ayuno, me metí en oración, y un día
ya casi amaneciendo, desde las 11 de la noche que yo me tiré de rodillas en el piso, orando y pidiendo justicia, porque yo entendía que tenía la razón. Y casi a las 6 de la mañana, el Señor viene y me dice, si yo aplico justicia, al primero que mato es a ti. Porque no somos justos. Si el Señor me dice, voy a pasarle pala, pero el primero que te va a dar es tú. ¿Tú quieres justicia todavía? No volví más a pedirle justicia al Señor, porque somos injustos, somos seres injustos. Por más que nosotros queramos decir, no, somos misericordiosos, somos amables, somos esto, hay momentos que somos injustos hasta con nosotros mismos. No tanto con los demás, hasta con nosotros mismos somos nosotros injustos. Entonces, la justicia es algo que yo lo aprendí por la mala, no debo de pedírsela al Señor. Eso fue en los años 2009 por ahí, y nunca se me va a olvidar que yo no puedo pedirle al Señor que sea justo conmigo. Porque si Él es justo, el primero que le va a volar la cabeza es a mí. Porque yo soy un ser injusto, soy un ser imperfecto. Nosotros todos somos seres imperfectos buscando perfección y sabiduría, pero en la palabra de Dios, buscando amor, pero en Cristo, porque nosotros de por sí solos no tenemos ni somos nada. Ahora en Él sí nosotros podemos tener amor. En Él sí podemos encontrar misericordia y justicia. Pero buscándolo nosotros y siendo humildes nosotros, no con altanería ni con ego, sino dejando que el Señor fluya a través de la sangre de Cristo Jesús, que es la que nos cura. Amén. Seguimos. Dice que Dios está en Cristo, eso ya lo leímos. No, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que le estaba diciendo, nosotros dice que reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque si Dios le toma en cuenta los pecados a uno, no vamos para parte ninguno. Nadie que no se vista, que no va, porque no somos monjes tibetanos que estamos metidos en una cueva, que no vemos el mundo. Nosotros vivimos y tropezamos el día a día. Por eso cada vez que usted salga de la calle, para la calle, encomiéndese a Dios, encomiéndele sus hijos a Dios, encomiéndele sus padres a Dios, porque usted no sabe con lo que usted se va a topar allá afuera. A la hora de dormirse, encomiéndese a Dios. Yo no estoy diciendo que se pase el día orando, pero encomiéndese a Dios en los momentos especiales, porque usted se acuesta en la noche y usted no sabe si en la mañana va a despertar. Entonces usted se encomienda, Señor, mira, te entrego mi sueño de esta noche. Sé tú obrando en mi vida. Y si yo me voy en esta noche, que sea contigo. Mira mis hijos, esto, y haga la oración de lo básico suyo. No le estamos pidiendo que dure 2 horas orando, sino que le entregue al Señor lo básico. Mis hijos, mi familia, mira mis finanzas, tengo que pagar esto, tengo que hacer aquello. Haga una amistad con Dios y explíquele a Dios lo que le está pasando, como su amigo. Una relación personal, eso es lo que nosotros buscamos como iglesia, que cada uno tengamos una relación personal con Dios. No es que usted sea el más santo del mundo, porque eso Cristo lo logró y fue el único que lo hizo. Después de Él, hasta los apóstoles más perfectos y los profetas más perfectos cometieron sus pecados, cometieron sus resbalones todos. Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que le estaba diciendo, o sea, cada uno tenemos el compromiso de decirle a otro lo bueno que Dios ha sido con nosotros, para que otro también se reconcilie con Dios y pueda alcanzar los beneficios de la reconciliación. Como dijimos el día pasado, que le había pasado a alguien aquí, que estaba en un lugar y pasó un problema, se fue y después se enteró de todo lo que pasó. Esos son los beneficios de haber estado reconciliado. Porque aunque tú estés en un lugar equivocado, si tú vives clamando la misericordia de Dios, de seguro que te va a llegar la misericordia de Dios. Porque es solamente pedirla. Eso es lo que la Biblia dice. Tenemos un ministerio de reconciliación. Ya nosotros fuimos reconciliados.
Por eso nos reconciliamos, aceptamos a Cristo, estamos conociendo la palabra y lo que nos falta es el grupo bautizado. El segundo bautismo de la confirmación. Pero ya el ministerio de la reconciliación está en nosotros y nada nos impide a nosotros invitar a una gente para la iglesia, decirle a una gente lo bueno que ha sido Dios o lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros o en la vida de un familiar. Mira, fulano era así, mira cómo ha cambiado, mira cómo se va viendo el asunto. Dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nunca pecó, no conoció pecado, dice la Biblia. Sin embargo, como un pecador fue lastimado y muerto en una cruz, pagando el precio que nos tocaba a nosotros como pecadores. Ustedes recuerdan que cuando leímos que la ley vieja era del ojo por ojo, que si usted hacía, le hacían para atrás, y que si usted no perdonaba, tampoco lo perdonaban. Entonces, habían precios de muerte por cosas que son insignificantes hoy. Cristo pagó todo eso y se dejó lastimar, se dejó latigar, se dejó humillar hasta lo sumo, hasta el tiempo de morir en una cruz para pagar los pecados nuestros. Entonces nosotros ya hoy, por eso le dije, no es necesario un sacrificio, ya Él lo hizo, ya Él pagó. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros? Agradecer eso. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos reconciliados aún sin haber hecho nada, solamente con aceptarlo, porque ya el sacrificio Él lo hizo. Amén. Vamos a 2 Corintios 6, 3 y 4. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Cuando habla de que no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Nos mostramos como que estamos bien todo el tiempo. Muchas veces nosotros tenemos actitudes de que nos vemos que estamos derrotados, que estamos mal, entonces no estamos mostrando lo que nosotros en realidad tenemos una vida eterna gana, tenemos la misericordia de Dios que nos acompaña el día a día. ¿Cuánta gente no está en el hospital batiéndose entre la vida y la muerte y nosotros estamos aquí? Entonces tenemos que ser agradecidos. Esa es una espada que yo la estoy soltando, como dice la palabra, que es una espada de doble filo, corta para acá también, porque yo también me quejo muchísimo. Es algo que tenemos que cambiar todos, y lo digo desde aquí para adelante. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Si tenemos una actitud positiva y un lenguaje positivo, entonces vamos a tener una vida positiva. Eso se cae de la mata. Yo no sé cómo yo no lo he entendido, porque yo lo predico, pero a veces me cuesta. Pero si usted puede llevarlo mejor que yo, mejor todavía. Le estoy siendo sincero, de aquí no hay película. Le mandé el video de la semana pasada al pastor Frank y le dije, mira Frank, cuando tú tengas una iglesia así, entonces tú vas a tener la mejor iglesia del mundo. Me dijo, ¿cómo? Le mandé el video. Cuando yo estaba hablando de la borrachera y Miguel dijo, eso lo practicamos anoche. Eso en ninguna iglesia usted lo va a ver. Nadie va a admitir un pecado o algo que se crea pecado, lo va a admitir en la iglesia. Todo el mundo, no, yo tengo la apariencia de santo y soy santo. Todo el mundo es santo. ¿Entiendes? Pero aquí somos todos familia, aquí sabemos de qué pata coge a cada quien. Entonces, la sinceridad entre nosotros nos hace ser la mejor iglesia que hay. Yo no he predicado una iglesia mejor que esta, porque aquí yo predico abiertamente, sin problema. Amén. Entonces vamos a 2 Corintios 6. No, ahí era que estábamos. Vamos a Efesios 4, del 3 al 10. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
sea, tratando de mantenernos espiritualmente en paz. Porque en el mundo exterior, esos son otros 20 pesos. Es el trabajo, el ajetreo del día, los muchachos, esto, nos hace a nosotros ajetrearnos y perder la paciencia. Pero espiritualmente, no entrar en las disertaciones de pecado, no entrar en las maledicencias. Te puede desesperar, se puede brincar, saltar, pero eso es en lo físico. Ahora, espiritualmente, siempre mantenerse templado en el vínculo de la paz. Que la paz esté vinculada con su espíritu todo el tiempo. Dice, en un cuerpo y en un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. No estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de un Señor que dijimos que es el mismo Dios de todos. Una fe que es la fe en el Dios creador, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y en un bautismo, porque bíblicamente ya sabemos que el bautismo es un mandato divino. Amén. Dice, un Dios, un Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Antes de la crucifixión de Cristo, éramos cautivos a los mandamientos de una iglesia. Éramos cautivos porque había que hacer un procedimiento para las cosas. Antes de conocer a Cristo, éramos cautivos del pecado, esclavos de Satanás. Y ahora Él llevó esa cautividad, la llevó cautiva. Y tenemos una libertad en Cristo. Por eso usted ve que Pablo en una ocasión estaba en la cárcel y él dijo que él era libre, más libre que los que estaban afuera, porque su espíritu tenía la cautividad cautiva. El encierro lo tenía encerrado en otro ángulo. A nivel espiritual somos libres. Amén. Y eso de que subió, que es, sino también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí se refiere a Cristo. El que estuvo arriba descendió y se hizo pobre, se hizo enfermo, se hizo muerto, para entonces después resucitar y subir a lo más alto y colocarse por encima de todos. Pero primero llegó hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que nosotros tomásemos ese precio como pago por nuestra salvación. Todo lo que Cristo hizo fue para nosotros poder estar, como dijimos ahorita, reconciliados con Dios, como en el principio. Entonces, y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que subió para llenarlo todo. En una ocasión Pablo dice que todas las cosas fueron hechas en Cristo, por Cristo y para Cristo. En Cristo Jesús, por Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Por eso a Cristo en una ocasión se le llama el segundo Adán. Porque el primer Adán rompió la ligadura que había con el Señor. Se separó de Dios. Y Cristo nos unió. Que la palabra religión lo que quiere decir, viene del griego religare, que quiere decir volver a unir. Entonces, nosotros hoy nos volvimos a unir gracias al sacrificio de Cristo Jesús, que se había roto desde el principio en Adán y Eva. Y hoy en día estamos reconciliados juntamente con Él. Amén. Vamos al último, que está en 4, del 11 al 13. Ahí mismo en Efesios. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El mismo Cristo fue que constituyó la iglesia como iba a ser llamada. Hoy en día hay una batalla por el llamado apostolado, que los apóstoles solamente fueron los de aquel tiempo. Pero la palabra de Dios dice que Él mismo fue que lo constituyó. Y de acuerdo a la doctrina que se marque en el ministerio, entonces usted es o profeta, que aquí hay varios, o evangelista, que aquí hay, o apóstoles, que aquí hay, o maestro, que aquí hay. Entonces, son los 5 ministerios. Por eso nosotros como iglesia, aquí usted no ve que hablamos mucho de eso, pero en la iglesia de Santo Domingo sí se habla mucho de los 5 ministerios. De quién es profeta, quién es evangelista, porque es una iglesia de muchos miembros y de mucha gente que ya tiene mucho tiempo en la iglesia. Y usted, fulano que es evangelista, fulano que es el maestro, fulano que es el profeta, fulano que es el pastor, fulano que es el apóstol. Entonces, ahí están los 5 ministerios de la iglesia, que lo constituyó ¿quién? Él mismo, refiriéndose a Cristo. Y dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso fue creado por Cristo, para perfeccionar ¿a quién? ¿Y quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. Nos llama los santos, ¿por qué? Porque fuimos bañados con la sangre del Cordero. Y eso nos hace santos a nosotros. Santo no es aquel que está apartado del mundo, que no habla con nadie. No, santo es todo aquel que recibe la sangre de Cristo para bañar su vida y librarlo de las estrategias del diablo. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Si hay un orden, entonces es más fácil edificar la iglesia. Como le dije ahorita, hay uno que tiene el don de sanidad. Fulano vino enfermo. Venga, hermana, ore por él. Usted que tiene el ministerio de sanidad, ore por esa persona. Si hay que enseñar algo, venga fulano que es el maestro y dé la clase. Pero hay que dirigir la iglesia, venga fulano que es el pastor de la casa. Entonces cada quien tiene un ministerio para perfeccionar a quienes, a los santos para toda buena obra. Porque mientras mejor usted sabe y mientras más usted se sumerge y se mete en el ministerio que Dios le entregó, entonces más fácil va a ser la vida suya y más fácil va a fluir. Porque cuando le dicen a Miguel, no, porque mira, yo necesito que tú me cambies esa pieza de ese carro. Dice Miguel, no, pero espérate, que hay que buscar esto. Pero dígale a él que hay que pelar a una gente. Ahí él fluye, porque ya ese es un don que él tiene. Y que él lo maneja bien y que todos los días lo practica. Entonces así son los ministerios. Cuando usted tiene un ministerio y usted no lo practica y usted no le gusta y no fluye en él, entonces ese ministerio todos los días se va a ir apagando más. Amén. Y no se perfecciona así como dice aquí. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es donde le falta mucho a la iglesia, porque nosotros como iglesia nos vivimos matando uno con otro. Los católicos con los adventistas, con los evangélicos, con los pentecostales, no porque aquello esto y porque aquello lo otro. Pero dice aquí que tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando se habla de la estatura de la plenitud de Cristo, se está hablando de un varón perfecto, sin pecado, sin malicia, sin maldad. Es difícil llegar ahí, pero dice que si nosotros nos mantenemos y fluimos en lo que Dios nos dio, entonces para nosotros va a ser fácil irnos acomodando en la posición en el camino de ir hacia el varón perfecto, a llegar a la estatura de Cristo como hombre santo. Porque si vivimos en un mundo de pecado, bien es cierto, también practicamos pecado, también es cierto, pero si vamos cambiando los pecados y cambiando las malas actitudes por lo que la Biblia quiere y por el llamado que nosotros tenemos cada uno, porque cada uno tenemos un llamado diferente. Entonces si empezamos a fluir en ese llamado, nos empezamos a acomodar al propósito de Dios. Y cuando usted se acomoda en el propósito de Dios, entonces empieza a crecer en la estatura de Cristo.
está creciendo, como dice aquí, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús.